Buenas tardes compañeros y compañeras y profesor. Hoy les vamos a hablar del tema que nos tocó, que es el derecho a la libertad de conciencia y religión. Espero les sirva la exposición. Introducción. La libertad de conciencia es un derecho fundamental que garantiza la autonomía del individuo en la elección de sus creencias y valores. La religión juega un papel crucial en la formación de la identidad y la cosmovisión de las personas, influenciando su comportamiento y decisiones. Definición de libertad de conciencia. La libertad de conciencia es el derecho a formar, sostener y cambiar creencias, así como a actuar de acuerdo con esas creencias sin interferencia del Estado o de cualquier entidad externa. Este derecho es fundamental para la dignidad humana y el respeto a la diversidad del pensamiento. Bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar de la libertad de conciencia y de religión. Sobre estas libertades, nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofendan la moral ni el orden público. La libertad de conciencia y de religión en la que nos concentraremos hoy admite pues una protección en la esfera privada y en la esfera pública. Cuando el ejercicio de una confesión es libre, se conoce este derecho también como libertad de culto. No se puede perseguir a nadie por sus convicciones religiosas, ni tampoco censurar o reprimir el ejercicio público de una confesión. Sin embargo, como sucede con todo derecho, este también tiene límites en su ejercicio público. No se puede ofender la moral ni el orden público. Así, por ejemplo, si una religión admite o alienta la poligamia, esa práctica está fuera del orden público interno peruano, que no admite más de un matrimonio por persona. No serán pues inscribibles los múltiples matrimonios de un polígamo, aun cuando invoque para tal reconocimiento la libertad de culto. Asimismo, el Estado puede establecer regulaciones que suspenden el ejercicio del culto público temporalmente o establecen medidas sobre su práctica. Por ejemplo, durante el horario del sufragio electoral en el Perú, tradicionalmente celebrado en domingo, se suspende todo acto de culto público que implique la reunión de personas. Del mismo modo, si se quiere realizar una procesión religiosa que afecte el derecho al libre tránsito, la autoridad debe establecer las medidas regulatorias correspondientes para que, sin afectar la libertad de culto, no se afecten los derechos de terceros no participantes. Hay que añadir aquí una nota histórica. La libertad de culto en el Perú no es muy antigua y recién se reconoce plenamente en el siglo XX. Hasta 1915, la Constitución vigente de 1860 señalaba: la nación profesa la religión católica, apostólica y romana. El Estado la protege y no permite ejercicio de otra alguna. La Ley 2193 del 11 de noviembre de 1915 derogó la frase final: no permite el ejercicio de otra alguna. Y a partir de esa fecha quedó establecida la libertad de culto, estableciendo en el Perú otras religiones que ya tenían prácticas privadas. Estamos pues próximos a cumplir el primer centenario del derecho a la libertad de culto en el Perú. Ya en la Constitución de 1979, el Estado se declara no confesional, fórmula que se reitera sin variantes en la Constitución de 1993, que señala: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas. No hay pues hoy religión del Estado o religión única nacional, como sí la tuvo el Estado peruano hasta 1915. La libertad de conciencia y de religión está también protegida en su sentido negativo.
En el positivo tengo derecho a tener una convicción religiosa y en el negativo tengo derecho a no tener ninguna convicción religiosa o a no ejercerla públicamente. Nadie puede ser obligado a participar en los actos de un culto que no practica. La Constitución va más allá y protege también el derecho a guardar silencio o reserva sobre materia religiosa y otras propias de la libertad de conciencia. Dice también el texto constitucional: toda persona tiene derecho a mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier índole. La libertad religiosa comprende múltiples aspectos que es imposible analizar en este espacio. Baste decir que toda persona tiene derecho a adoptar creencias religiosas, a cambiarlas o a abandonarlas, y que en el ejercicio de la libertad de culto tiene derecho a la asistencia religiosa en su propia confesión, a celebrar festividades, ritos y a la protección de sus lugares de culto, entre otros. La Constitución, que es nuestro gran pacto social, obliga a todos a tener tolerancia y respeto por los demás y garantiza a todos el derecho a obtener la misma tolerancia y respeto. Garantías legales. Las garantías legales de la libertad de conciencia y religión están consagradas en tratados internacionales de derechos humanos, así como en las constituciones de muchos países. Estas garantías protegen el derecho a profesar y practicar la religión, así como el derecho a no ser compelido a actuar en contra de las propias convicciones. Conflictos y tolerancia. Los conflictos relacionados con la libertad de conciencia y religión pueden surgir cuando las creencias de un individuo entran en conflicto con las normas sociales o ilegales. La tolerancia y el respeto mutuos son fundamentales para gestionar estos conflictos y fomentar la convivencia pacífica en sociedades diversas. Los desafíos actuales en relación con la libertad de conciencia y religión incluyen la discriminación por motivos religiosos, la restricción de prácticas religiosas y la secularización creciente en algunas sociedades. Es fundamental encontrar un equilibrio que proteja tanto la libertad de conciencia como otros derechos fundamentales. Conclusión: la libertad de conciencia y religión es un pilar de las sociedades democráticas y pluralistas, permitiendo la expresión de las diversas creencias y valores. Proteger este derecho es esencial para garantizar la dignidad humana y el respeto de la autonomía individual en el mundo cada vez más interconectado. Llegado al final de nuestro tema, el derecho a la libertad de conciencia y religión. Esperamos que les sirva y lo hayan entendido. Gracias por su atención.